continuamos con el segundo bloque del top y les cuento que con este invento que sigue, de verdad que muchos de nosotros ni siquiera existiríamos. Veamos de qué les estoy hablando en la siguiente posición. 6. La anestesia. El dolor y la enfermedad acompañaron al hombre a lo largo de su historia. Desde las épocas más remotas, nos han llegado pruebas de los padecimientos de nuestros antepasados, encontrándose el paleopatólogo con fósiles que tenían las patologías dolorosas más diversas. El nombre anestesia deriva del vocablo griego aistesis, definiéndose como la privación total o parcial de la sensibilidad producida por causas patológicas o provocada con una finalidad médica. Los remedios contra el dolor de los que se tiene constancia han sido variados, desde la utilización de diversos productos que la naturaleza ofrecía, hasta la aplicación de ciertas técnicas rudimentarias de cirugía. Así los asirios conocían un método eficaz, aunque no exento de peligro, comprimiendo la carótida a nivel del cuello, con la consiguiente isquemia cerebral y la aparición de un estado comatoso, lo cual era aprovechado para hacer una cirugía. En las civilizaciones ribereñas del Tigris y del Éufrates comenzaron a usarse los narcóticos vegetales, como la dormidera, la mandrágora y el cannabis indica, que se cultivaban en Persia o en la India. A los niños del antiguo Egipto se les administraba adormidera por las noches para que dejaran descansar a sus padres. En Europa en la Edad Media, los monjes conservaron los antiguos códices griegos y romanos, por lo que sentían verdadera veneración. Al lado de las abadías era frecuente el cultivo de plantas curativas. El opio extraído de la dormidera era un buen remedio analgésico, siendo frecuente la utilización de la esponja somnífera y con generosas dosis de opio y beleño, aunque su uso fue restringido por la propia iglesia, posteriormente ya que se le relacionó con prácticas ocultistas. Faraday, el gran físico del electromagnetismo y alumno de Humphrey Davy, publicó en 1818 que, si se inhala la mezcla de vapores de éter con aire común, se producían efectos similares a los observados por el óxido nitroso, aunque como ya le ocurriría a Paracelso, no supieron darse cuenta de la trascendencia de su descubrimiento. 5. La máquina a vapor. Hay escritos que datan de la época de los egipcios, en los cuales se dice que Herón habló alguna vez sobre máquinas de vapor. En estos manuscritos se describe el vapor de agua salía por un tubo, produciendo un giro en la bola. Nada de esto está muy claro. Existen otros personajes que habrían desarrollado este tipo de máquinas, aparte de los ensayos realizados por el mismo Herón. Dentro de las estructuras que habrían utilizado una máquina de vapor se encuentran algunas puertas en los templos, las cuales se abrían o cerraban bajo la influencia de esta máquina. Asimismo, una máquina de vapor sería la causante del movimiento de ciertas figuras en algunos altares de importancia en aquella época. Pero el inicio de la era de las máquinas de vapor empezó con Edward Somers en 1663, basándose en el principio de que si una botella de agua de plástico metemos vapor de agua y la cerramos, cuando enfriemos el vapor al condensarse, la botella se aplastaría. Es decir, el vapor de agua al enfriarse disminuye la presión. Si la boca de la botella estuviera abierta y en contacto con agua en un recipiente, el agua del recipiente estaría en la botella ascendiendo. Esta disminución de la presión del vapor de agua al enfriarse dio lugar a que Somers pensara que una máquina capaz de subir agua en los pisos de la construcción. En 1663 presentó su libro Un siglo de invenciones, donde ya plantea los principios de su máquina a vapor que eleva volúmenes de agua. El problema es que Somers no encontró capital suficiente para vender y producir su máquina, ni siquiera la patentó, lo que hace que la mayoría de la gente no le considere el inventor de la máquina. Podemos considerar a Somers como el ideólogo de la primera máquina a vapor. 4. La imprenta. El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera.
El invento se debe a los monjes budistas, que impregnaban las tallas de color para imprimir con ellas sobre seda o papel de trapos. Los caracteres móviles de imprenta y con ellos la composición tipográfica se deben al alquimista chino Pi Cheng. Estas técnicas llegaron a Occidente mucho tiempo después. Gutenberg conocía la dificultad de imprimir con páginas enteras talladas en madera e ideó un modo más racional de impresión basado en tipos móviles. Así, los primeros restos hallados de la técnica del hueco grabado datan del año 1446 y pertenecen a un maestro alemán que grababa sobre planchas de cobre con ayuda de un buril. Después, la impresión se realizaba sobre papel húmedo y con la ayuda de una prensa. Estas técnicas serían mejoradas en 1878 por el austríaco Carl Schliech, valiéndose de la aplicación de cilindros. Este proceso permitía la reproducción masiva y rápida y barata de formas de impresión en relieve basadas en planchas de plomo. En 1828, después de que el francés Simon Balan considera la idea de construir una máquina automática para componer textos, el estadounidense William Church logró construir la primera máquina de este tipo, la componedora. La idea era mecanizar y facilitar al máximo la complicada tarea de componer manualmente los tipos de plomo de la tipografía, uno a uno, formando textos completos, como se hacía desde Gutenberg. Surge así la primera imprenta de offset automática. Vamos con un invento que muchos de nosotros ignoramos, pero forma parte de nuestro quehacer diario en infinidad de aparatos de suma importancia. Y es lo que nos trae para esta semana el Top Bonus. Top Bonus: el transistor. La fecha exacta fue 16 de diciembre de 1947, cuando William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain armaron el primer transistor. Poco después, un computador compuesto por estos transistores llegaba a pesar unas 28 toneladas y consumía alrededor de 170 megawatts de energía. Más adelante, Bell Labs convertiría estos transistores de tubos en interruptores eléctricos, desatando una serie de pujas y rivalidades entre los involucrados en el tema. Pero lo cierto es que, gracias a este trascendental invento, hoy en día puede usted leer esta información en una pantalla de computadora. El desarrollo de la electrónica y de sus múltiples aplicaciones fue posible a la invención del transistor, ya que este superó ampliamente las dificultades que presentaban sus antecesores, las válvulas. En efecto, las válvulas, inventadas a principios del siglo XX, habían sido aplicadas exitosamente en telefonía como amplificadores y posteriormente popularizadas en radios y televisiones. Sin embargo, presentaban inconvenientes que tornaban impracticables algunas de las aplicaciones que luego revolucionarían nuestra sociedad del conocimiento. Uno de sus mayores inconvenientes era que consumían mucha energía para funcionar. Esto era causado porque las válvulas calientan eléctricamente un filamento para que emita electrones que luego son colectados en un electrodo, estableciéndose así una corriente eléctrica. Luego, por medio de un pequeño voltaje, aplica entre una grilla y el cátodo, se logra el efecto amplificador, controlando el valor de la corriente de mayor intensidad entre cátodo y ánodo. Los transistores desarrollados en 1947 por los físicos Shockley, Bardeen y Brattain resolvieron todos estos inconvenientes y abrieron el camino, mismo que, junto con otras invenciones, como la de los circuitos integrados, potenciarían el desarrollo de las computadoras, y todo esto a bajos voltajes, sin necesidad de disipar energía, en dimensiones reducidas y sin partes móviles o incandescentes que pudieran romperse. Les tenemos más inventos preparados, pero por el momento vamos a un corte. Sin antes recordarles que estén bien atentos a nuestra página en Facebook que está pasando ahorita por sus pantallas. Ya regresamos.